Mire, comandante, ¿a usted le parece? Ese mugriento. Soldado, júnteme la tropa. Sí, señor. Esto, acordate, bien. Linda mañanita. Ay, hermosa mañana, Fierro. ¿Sabe? Me voy a ir un rato a la pulpería. Vaya nomás, Fierro, pero no se olvide de traerme la yerba y la vela que ya casi no queda. ¿Cómo no? Fierro, Eh, ojo con la ginebra, ¿eh? Ojo con la ginebra. Atención, soldado. Mangas de vago. A moverse un poco. Está el fortín que da pena de sucio. Tienen que ser más prolijos los soldados. Y atiendan y traten de agarrar a este paisano mal entretenido. Sí, mi comandante. Actúen. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Entrégate, Fierro. no pregunto cuántos son, sino qué vas viniendo, carajo. ¡Entréguese, carajo! ¡Jala! ¡Uno consciente que se mata, así un valiente! Cruz y Fierro de una estancia a una tropilla se arriaron. Por delante se la echaron como criollos entendidos y pronto, sin ser sentidos, por la frontera cruzaron. Y cuando le habían pasado una madrugada clara, le dijo Cruz que mirara las últimas poblaciones y a Fierro 2 lagrimones le rodaron por la cara. ¡Mierda, carajo! ¡Mierda! ¡Pasa! ¡Jala! ¡Jala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cruz! ¡Cruz! ¡Cruz, diablo!
Y así fue que finalmente llegó el gaucho Fierro en un caballo de hierro al futuro o al presente, según cuándo y quién lo cuente. Entró en la monumental Biblioteca Nacional y vio su cantar escrito y supo que ya era un mito argentino inmortal. ¿Fierro? El mismo. ¿Sara? Un gusto. Merci. He dicho que usted ha investigado el destino de la voz de Fierro, de mi voz, en otras lenguas. Tu voz, Martín Fierro, se ha traducido tantas veces porque estos traductores se han enamorado de lo que contabas y se han sentido identificados. Esta traducción que tenemos acá es la traducción de Giovanni Meuzilio. Fue en 1977. Pero había una previa, la de Folco Testena, ¿no? Exactamente. La primera traducción completa del poema fue realizada por Folco Testena, un inmigrante nacido en Macerata y llegado a Buenos Aires en 1910. En Brasil se ha traducido innumerables veces. Aqui me ponho a cantar com o passo desta viola, que homem a quem desola uma pena extraordinária, é como a ave solitária que no canto se consola. Es extraordinario. Es maravilloso. ¿Y es leído en Rio Grande do Sul, el Martín Fierro? Sí, es muy leído y de hecho se lo conoce más a través de la difusión oral y la memorización que a través de las traducciones. Respecto del Martín Fierro, existen algunas disidencias, sobre todo en lo que respecta a algunos actos de Martín Fierro que no pueden ser comprendidos, como el episodio en el que mata al moreno. Claro, son políticamente incorrectos. Ci chiedo mie cantas la ritma sono chitarra, car chiunne ordinara sufer afflicta simile al vir soleca lautrile consolas l'incanto clara. Creo que lo que está por detrás de la idea de traducir el Martín Fierro al esperanto es esa noción de que la historia de Martín Fierro es una historia universal, es la historia del sufrimiento de todas las personas. Entonces, con esta traducción se buscó, así como es la utopía del esperanto, que todo el mundo pueda espejarse y reconocerse en la historia de Martín Fierro. Tu voz llegó tan lejos como hasta China. Esta traducción fue realizada por Alberto Gómez Farías junto con el reverendo Alberto Chao. Es una traducción que fue hecha en colaboración por ellos dos y que está completamente vertida al chino. Alberto Gómez Farías fue una persona dedicada a estudiar el Martín Fierro, en contacto con la cultura china y que además fue el fundador del Círculo de Traductores del Martín Fierro en Buenos Aires. ¿Por qué? De todas esas traducciones de las que nosotros estuvimos hablando, la mayoría fueron realizadas por inmigrantes que vivieron en la ciudad de Buenos Aires. Las escribieron en esta ciudad y además las publicaron en Buenos Aires. O sea que fue una especie de rito de pasaje, su asimilación a la Argentina. Exactamente, es una especie de credencial cultural la de traducir el Martín Fierro y además para las personas que lo leen en sus propias lenguas es una especie de bautismo cultural. Bueno, muchas gracias. A vos, Fierro.
Buenos días, Julio. Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Martín? Muy bien. Bueno, usted ha dedicado gran parte de sus reflexiones a la constitución del género gauchesco. Me gustaría comenzar esta conversación preguntándole qué es un gaucho y qué es lo gauchesco, si es que se puede definir rápidamente eso. Tengo que empezar por el propio poema que lo nombra, ¿no? Es decir, donde Fierro empieza diciendo, aquí me pongo a cantar, y 7 años después termina diciendo, no se ha de llover el rancho donde este libro esté. Entonces, ese péndulo entre el canto, o sea, la oralidad imaginada, y el libro leído, que tampoco lo es porque es un folleto que aspira al libro, me pareció una tensión constitutiva de ese texto y que valía la pena estudiarla. Un poco mi respuesta es esa, ¿no? Es decir, los gauchos, está el chiste de Macedonio que tanto le gustaba a Piglia, pobre gaucho siempre hablando en verso. ¿Por qué? Porque habla del gaucho de la gauchesca, no del gaucho de la pampa, aunque el gaucho de la pampa, bajo la forma del payador y fuera de la forma del payador, no desestimaba el verso. Entre otras cosas porque el verso, como decía Lugones, es el idioma, nuestro idioma, ¿no? ¿Se entiende? Otros idiomas tienen otras medidas tal vez más amigables, pero vos te descuidás o usted se descuida y empieza a hablar en verso octosílabo. Entonces es como fluye la lengua en el habla, no solo rural, sino urbana en el Río de la Plata y en buena parte de América, ¿no? Del Centroamérica y Sudamérica. En el medio está una idea que usted trabaja muy bien en su libro, de que la gauchesca se constituye en condiciones de guerra y que es un arma política también. Claro. Es decir, está una suerte de deuda, si se puede decir así, entre el discurso gauchesco y los conflictos de las guerras civiles, de la Revolución de Mayo, claro, ¿no? De la constitución de la Argentina como tal. Claro, y primero la guerra es nacional, es para constituir una nación independiente, podemos decir, y ahí están los gauchos de Bartolomé Hidalgo, ¿no? Claro. Desde la otra orilla y después desde esta. Cielitos, diálogos. Pero después la guerra es civil, para ver qué va a ser esa nación y cómo va a ser. O sea, podemos decir fratricida, si nos ponemos más dramáticos, pero de hecho hay como una continuidad en términos de la experiencia del soldado ecuestre, del soldado de caballería, y no hay mejor soldado de caballería que el gaucho, es la experiencia de la batalla, ¿no? Y bueno, eso hace que Borges también piense, bueno, es ahí donde los oficiales de la ciudad toman contacto más fluido con el gaucho de la campaña, aunque también los intercambios eran más amplios que los de la milicia, ¿no? Si bastaba que cualquier viaje o cualquier relación social vertical, patrón, peón, como lo quieras imaginar, para que se diera ese contacto. Pero a Borges le gusta pensarlo en términos de la guerra. Y entonces ahí es donde va y viene lo rural y lo urbano, lo gauchesco y lo ciudadano. Y ahí dice, la gauchesca no es pampa, es ese intercambio. Claro, de algún modo en el siglo XIX la gauchesca tuvo esa disputa, mucha gauchesca unitaria, casi diría que predominantemente unitaria, claro. ¿no? Hasta la aparición de Martín Fierro, por más que antes estaba en los ejemplos de la época de Rosas, ¿no? Claro. Bueno, Luis Pérez en la época de Rosas, con su torito federal, ¿no? Pero hay algo interesante en esa cosa de gauchesca unitaria y gauchesca federal, y es que el género a veces determina sesgos y giros que no corresponden a la afiliación previa. Quiero decir, porque si no la literatura sería un mero reflejo o una mera plataforma ideológica, y no lo es. Digamos, en la cancha se ven los pingos y en los textos se ve qué está pasando. De repente vos encontrás que el superunitario Ascasubi, que primero es antirrosista, después participa del Ejército Grande y después es antiurquicista, bueno, de repente se enoja terriblemente con los unitarios y patalea, y con los ingleses y con los franceses. Entonces, digamos, y ahí me parece que es la voz gaucha es la que está determinando más que la conciencia política
aunque también interviene sin ninguna duda de Ascasubi. Y también cuando Hernández le hace decir a Fierro, bueno, cosas como el que obedeciendo vive nunca tiene suerte blanda, pero con su soberbia agranda no sé, lo que padece, ¿no? Obedezca el que obedece y será bueno el que manda, digamos. ¿Eso a qué tradición pertenece? ¿Quién habla ahí? Claro. ¿Está hablando Fierro? ¿Está hablando Hernández? ¿Está hablando Mitre? Con quien Hernández ahora se está carteando para tener un reconocimiento de canon, porque Mitre de alguna manera establece el orden. Y a veces cuando hace la lista de los escritores de Uruguay, se le cae a Ascasubi porque la gauchesca es un chiste. Claro. Y Ascasubi dice, por favor, ¿y yo? Y Mitre dice, perdón. Todo esto es en los debates, ¿no? En la prensa. O sea que hay una disputa que es muy grande. Unitarios y federales, sí. Entre unitarios, entre federales. Y además una lucha vinculada con lo que te digo de qué tradición, quién se apropia y cómo la conforma, ¿no? Dos operaciones, la operación Lugones y la operación Pablo Cachajian. Me parece que trazan un arco el destino de la gauchesca, así que se puede hablar así, ¿no? La operación Lugones de canonización y Cachajian que reordena, desarma y dice acá. Sí, en el medio yo colocaría, porque es como un gozne, Martínez Estrada. Claro, ¿no? Sí, Lugones, lo mismo. Yo cuando leo El Payador, o cuando leía El Payador más frecuentemente, generalmente le escapaba a las hipótesis de Lugones y veía cierto itinerario de lectura que a mí me interesaba más, porque es un lector inteligente, es poeta también. Él en los romances de Río Seco un poco recuenta cierta tradición heroica nacional en clave de su propia localidad en Córdoba. Todo parece que toda la historia Todo pasó pasa por en el Río patio de Seco. su casa. Todo, exactamente. Entonces, uno puede escandalizarse o puede reírse, porque hay algo gracioso en eso. Y cuando es ahí donde eso que yo mencionaba del octosílabo es la lengua estéticamente hablando, bueno, es ahí donde tiene cierta lucidez en la lectura fragmentaria. Bueno, en la otra propuesta, bueno, hay que leer un texto que dice, bueno, el gaucho, que es el emblema de la nacionalidad, ya murió, ya no existe. Y qué bueno que está eso. O sea, bueno, ya está, no tengo más que citarlo, ¿no? Es decir, justamente para construir el mito hay que matar al ser humano que museificarlo, diseccionar. Otra vez está el problema, ¿cómo interviene la ideología? Si la ideología es el programa asumido por un escritor o por un artista, me parece que se achata. En cambio, veamos su práctica. En cuanto al programa asumido, bueno, él escribió ese libro, que se publicó en la primera edición en el 48, bajo los efectos del peronismo. Para un tipo como Martínez Estrada, eso era insoportable y somatizó una enfermedad una extraña enfermedad de la piel que no tenía diagnóstico ni tenía tratamiento y que terminó en el año 55, por lo cual él la llamó peronitis. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? La ideología de Martínez Estrada fue esa peronitis. Bueno, negarlo sería necio, pero yo leería Muerte y Transfiguración, aparte de otros textos, que es una de las más grandes lecturas y más locas y más arbitrarias por momentos, y enorme por otra parte, del poema. Y de repente Cachajian aparece con un texto que algún crítico por ahí, cuando lo cita, sonríe como si fuera un chiste. Y es ahí donde yo haría la operación inversa. Ese chiste es muy serio. Es una operación muy seria. Es el Martín Fierro ordenado alfabéticamente. Entonces, y lo que no es todo el texto, porque ahí creo que presidieron dos aspectos, pero uno de ellos es el económico. Lo hizo en su propio editorial y necesitaba acotarlo. Y por otra parte, con algo que sabía muy bien Hernández, el Martín Fierro no es un texto, son dos. Él nunca los publicó juntos y sabía por qué. Después, la canonización habló del Martín Fierro en general, pero había el gaucho Martín Fierro y la huerta de Martín Fierro. Él trabajó sobre el gaucho Martín Fierro. Y como esa idea es una idea conceptual, alguien diría, no trabajó. Efectivamente, ¿qué hizo? Puso en un programa que, digamos, pongamos que sea en Word, todo el texto, sacó los espacios, etcétera, los títulos y demás, y puso clic en el orden alfabético. Los efectos de lectura son impresionantes. Los efectos son impresionantes. Se aprenden cosas que habían quedado dormidas desde el año 1872. Extraordinario. El Martín
Martín Fierro hasta tiempos más actuales. La vida no solo vale y no hay que cometer yerros. Por ahí se oye un cencerro lejano con agonía. Esta es la filosofía, sobre la mesa la noto. Y juega un truco gaboto de rimas con Pablo Díaz. Ercilia, usted ha escrito este libro que empieza con el primer verso de Martín Fierro. Aquí me pongo a cantar. De la historia de los payadores de Argentina y Uruguay. Lugones escribió un libro que se llama El Payador, en el 16, que es de algún modo la hipóstasis del gaucho, con una teoría bastante extraña, ¿no? De los bates griegos y medievales llegan a las pampas argentinas y son la voz de la nación. Con lo de estrafalario que tiene, de algún modo algo de cierto hay, ¿no? Me gustaría que me cuente un poco qué es este libro, cómo ha sido su investigación sobre los payadores en la pampa. ¿Qué es un payador? Yo creo que el payador se ve como un poeta, no como un músico. Es decir, el payador dispone hoy día de dos discursos. El discurso del sonido cantado y el discurso de la palabra, de la poesía, ¿no es cierto? O sea, poesía y música van trabajando juntas, como dos discursos. Uno se apoya en el otro y a la inversa. Ahora, si me preguntas cuál de los dos prima, cuál de esos dos discursos tiene más peso en la actividad del payador, sin duda hay que decir que es la palabra. Y se asemeja mucho a todo lo que tiene que ver con el trovador, ¿no es cierto?, que conocemos. Para la forma que adquiere aquí la payada, que es el contrapunto entre dos personas que están diciendo sus verdades, ¿no? Está muy ligada a la estrofa de Spinella, a la décima, a la sextina de Hernández, pero admite otras variedades también, ¿no? Admite, y esto fue un descubrimiento de algún modo que sale a la luz hace muy pocos años, porque este fue un fenómeno, yo no diría desaparecido, porque no llegó a desaparecer de nuestros países, pero fue un fenómeno invisibilizado por montones de razones. Y en estado de latencia, como se diría en España, este fenómeno perduró, y cada tanto afloraba y tenía visibilidad. En el momento en que yo empiezo este trabajo, hace 22 años más o menos, este era un fenómeno con muy poca visibilidad, pese a todo el esfuerzo que los payadores venían haciendo. El fenómeno social, digamos, encuentra sus lugares de desarrollo en forma muy específica. Pienso en los payadores profesionales de las jineteadas, de las camperas en Uruguay, ¿no? Y eso también es un fenómeno de industrialización de algún modo, o de profesionalización del payador. Sin embargo, hay una larguísima tradición donde el payador era una figura bastante diferente. Pienso en los payadores anarquistas de los años 20, 30 hasta los 60, ¿no? Don Luis Acosta García, entre otros. Entre tantos otros, ¿no? Martín Castro, Guitarra Roja. En fin, hay una larga tradición de payadores, me parece que están como de algún modo independientes de la industria cultural que los soporta. La pregunta es, ¿de algún modo eso sigue siendo así? ¿Hay payadores en los pueblos? Hay payadores en los pueblos, hay payadores en el interior, cosa que, por ejemplo, se sigue dando en Uruguay y ya no se da más en Chile. Y eso que Chile tiene una apoyatura muy grande desde las instituciones. Es decir, el payador es payador más allá de que haya encontrado una renta para vivir de su arte. Y es payador porque es un artista que necesita estar en contacto con el público. Y por obligación moral, que es algo muy fuerte en la gauchesca también. Con un gran compromiso. Y ese compromiso está, de algún modo, muy ligado a lo que yo llamaría la mística del payador. Con un ímpetu rotundo
y también con una crítica, siempre tercia la política como Sarmiento en Facundo, que dejaba un no rotundo al mestizo patria grande. Puede ser que se desbande, hoy yo lo cuestioné atento, porque siguen a los Sarmientos peleándolo los Hernández. Yo siempre hablo con ellos con ese término, es un término que ellos también usan. Y los que estamos en el medio sabemos que la mística del payador es algo por lo que hay que luchar, para que no se pierda. Es decir, el payador que hizo de su vida hacia afuera y hacia adentro, el ser payador, construyó su payador, va irradiando una mística que contagia. Contagia a quien lo admira, contagia a quien tiene cerca y contagia a los que vienen atrás. De pulpería en pulpería improvisó el payador para cantar el dolor, para contar la alegría. Aquellos lejanos días tuvo de protagonista que ser importante artista, por eso que a lo mejor se convirtió el payador en el primer periodista. Pulpería Club Social de paisanos congregados, el primer supermercado que tuvo el medio rural. Y usted no lo tome a mal, pero hay mal trago, mi hermano, por esos hombres del llano, incluso hasta el más capaz. Por acá algún juez de paz aprisionaba paisanos. Empiezan a existir ahora en la Argentina, en Chile también, los talleres de improvisación, que en Cuba existen, creo que desde hace 30 años, está la primera cátedra en la Escuela de Arte de allá. Pero una cosa es aprender a improvisar, que es lo que están aprendiendo en los talleres, y otra cosa es adentrarse en el mundo del payador, que es realmente un mundo. Uno escucha a un payador, siempre tiene la primera impresión, que se sustenta casi siempre, la impresión de alguien que tiene un don. No se piensa en algo aprendido o estudiado, ¿no? Después sí, siempre está la sospecha si hay una especie de trampita ya previamente preparada o no para las respuestas, las rimas, que seguramente debe ser así, está muy bien. Todo arte tiene sus triquiñuelas para poder sustentarse. Pero lo primero que se hace de forma muy evidente es esto que llamaste mística, que es el don, o sea, el don de la palabra. Yo creo que de algún modo se nace con ese don. Es una larga discusión. Yo he estado en varios congresos en Cuba, en España, donde este tema aparece y se reitera y se reitera. Esto es un don. A ver, si estuviéramos en montones de lugares de África, pero muchos países de África, se considera que la persona que arenga al público improvisando está designada por un poder divino. Acá no existe esa creencia, pero sí existe esto de que hay algo con lo que uno nace. Pero es una larga discusión. Entre los mismos payadores no están de acuerdo. Si querés mi opinión, pero personal, yo creo que hay un don con el que se nace, pero que después se cultiva. Además tenemos el ejemplo de Martín Fierro mismo. La payada con el Moreno es una payada de temas cosmogónicos, ¿no? De temas filosóficos, o sea, además de conocer la rítmica, la música, la métrica, la poética, hay que conocer, hay que saber. Siempre y cantaremos juntos. Trasnochadas no acobardan. Los concurrentes aguardan y porque el tiempo no pierdan, haremos gemir las cuerdas hasta que las velas no ardan. Yo no soy, señores míos, yo no soy, señores míos, sino un pobre guitarrero. Pero
Yo doy gracias al cielo porque puedo en la ocasión toparme con un cantor que experimente este negro. Si yo llegué a trabajar con payadores analfabetos completos, totales. Hoy ya eso no se da, incluso tenemos payadores con estudios universitarios o no con estudios universitarios, con estudios secundarios, pero preocupados por conocer homónimos, sinónimos, recursos literarios, y todo eso lo va alimentando y lo va formando. Ahora, cuando llegamos a la etapa contemporánea, donde el payador tiene la oportunidad de subirse a un avión e ir a confrontar con gente de otros países y de otras culturas, es donde realmente se pone a prueba lo que ese payador pesa. Y tengo que decirte con mucho orgullo que el payador del Río de la Plata es a veces hasta temido por dos elementos. Por lo menos son los dos que yo rescato. Uno, además de saber fundamentar, porque eso, si no sabes fundamentar y sostener un pensamiento, perdimos el juego. No hay retórica que aguante. No hay retórica que aguante. Pero acá hay dos elementos que yo rescato porque lo he visto en el exterior, lo que resulta. Uno es el elemento de la velocidad. Y el otro es el elemento de la vehemencia. A ver, la velocidad hace que los payadores nuestros sean admirados y respetados porque largan una décima sin respiro. Es decir, en otras culturas y en otros países de Latinoamérica, los payadores tienen, después del segundo verso de la estrofa, la posibilidad de repetir. Siempre al cuarto verso de la estrofa, sobre todo en el Caribe, hay un interludio instrumental que le da tiempo al payador para pensar cómo sigue. Acá no hay tiempo de nada. El entrenamiento que tienen es contrarreloj. Entonces nos encontramos con casos muy particulares donde a veces sale una décima en menos de 30 segundos. El cuestionado Sarmiento dejó su impronta al pensar y sobre el gaucho opinar teniendo otro fundamento. Páginas son el sustento de la historia como sus errores que fueron cruz, como fierro que nos nombra o como un segundo sombra que quedó a primera luz. Está también esa situación que como espectador nos pone muy tensos y nerviosos y nos hace contener el aliento, que es cuando en una especie de justa o de batalla verbal, en contrapunto, cambian el pie, el otro tiene que continuar con el mismo pie, eso debe tener un nombre, que son situaciones de un desafío casi diría sobrenatural, ¿no? Uno piensa rápidamente, bueno, ¿cómo hago para rimar, ¿no? Sin embargo, pocas veces hemos visto fracasar a los payadores en esas circunstancias. No, porque también en la formación del payador está esa picardía de poder salir del paso. Pero no se sale del paso como sea y de cualquier modo, porque hay una ética muy fuerte detrás de la conducta del payador, muy fuerte, y una memoria terrible que los ayuda muchísimo. No hace mucho tiempo hablé con un payador chileno por teléfono y le preguntó, ¿cómo anda Pedro, se llama? Bueno, ¿cuánto hace que no nos vemos? Y me contesta, hacía 7 años que no nos veíamos. Nos habíamos visto en Bahía Blanca, en un encuentro de payadores. Y me dijo, sí, pero recuerdo muy bien, hasta recuerdo el pie forzado que me pediste. Digo, 7 años. Sí, me pediste un pie forzado que te lo puedo decir. Y me lo dijo completo. Extraordinario. Son memorias entrenadas. Es decir, hay un trabajo cierto detrás de todo esto. Y hay un don. Hay un don y hay un trabajo. Y hay un público que conoce todo eso y valora todo eso. Porque sin ese público tampoco el payador hubiera llegado hasta nuestros días. Tal cual. Bueno, muchas gracias, Ercilia. De nada. Yo soy
Emanuel Gaboto, el payador de Dolores, por andar cortando flores dejé más de un jardín roto. En este camino ignoto el destino me dio amor, pero en fin, que lo mejor en llegada y en partida ha sido que en esta vida me ha nombrado payador. Sé andar como el croto viejo que lleva en el mono al hombro la tristeza y el asombro, lo llano y lo desparejo. Cada camino un espejo, cada camino querencia, ni fama ni trascendencia, payar, amar y sentir, pintar, leer y escribir hasta el fin de la existencia. Según los libros impresos, el único payador que venció al gaucho cantor fue el diablo con su embelezo. De que en un sueño el maldito que lo tentó con ser mito fuera Cruz su propio amigo, de eso no hay nada escrito. Poesía oral, que bien eres en tu viaje itinerante, la voz del paisano errante y el silencio de mujeres. En el aire, un poco mueres, pero es tu pasaje al hoy. Mi canto vivo te doy, y vos me das tu memoria. Es el canto de mi historia, de dónde vengo y quién soy. Naila, usted ha escrito Décimas Féminas, versos criollos en clave feminista. La gauchesca siempre se pensó como la gran herencia patriarcal, digamos, de la Argentina. Esto, de algún modo, plantea otra perspectiva. ¿Cómo es eso? Y yo lo que trato de hacer es como retomar, o sea, la gauchesca, si bien tiene una herencia muy patriarcal, también es una poesía que nace de, o sea, por lo menos las estrofas, ¿no? Como las coplas o las décimas, nacen en la oralidad, de lo popular, digamos, ¿no? Después que los letrados usen esas estrofas y esa voz gaucha para romper la gauchesca, digamos, que fue importantísimo, pero es una poesía que es popular, digamos, y entonces como tal tuvo un recorrido a lo largo de la historia que siempre tuvo mucha incidencia en las cuestiones políticas, en las cuestiones sociales, y que siempre fue utilizada de alguna forma por el pueblo, ¿no? Para expresar sus sentires, y creo que eso nos corresponde igual a nosotras también, como ir a buscar ese uso, quizás esa función que tiene la poesía, ¿no? Popular, criolla, que es directa, que es situacional, que es urgente, digamos, en el sentido que va expresando las cuestiones que van pasando sociales o en lo cotidiano. Y, o sea, yo como mujer considero que eso me pertenece igual, aunque en su momento las mujeres quizás no tenían tanta posibilidad de hacerlo, de expresarse a través de la poesía. Yo me siento muy identificada con esa función de la poesía. O sea que mi idea fue retomarla o tomarla para contar o expresar las cosas que a nosotras nos están pasando hoy. Claro, es una operación eficaz y creo que yo muy sagaz, porque si respetás la décima espinela, respetás la entonación, pero decís cosas que la gauchesca admitía hasta hace un tiempo, no admitía, ¿no? Pensemos hasta la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, sí, sí. Y algunas otras producciones contemporáneas, pero no era común la voz de la mujer, siendo que en sus comienzos, como está en la muestra aquí el mito gaucho, la Biblioteca Nacional, había, recuerdo el periódico La Gaucha, que estaba redactado en primera persona por una mujer gaucha federal rosista, ¿no? Sí, sí. No se sabe si lo escribió la mujer, no, Claro, supuestamente de Luis Pérez. Luis Pérez, aparentemente y probablemente, pero me gusta la idea que era posible de ser enunciada esa posibilidad, es decir, que era posible que una mujer gaucha hablara, ¿no? Había un público capaz de receptar eso. Entonces digo, ahora pasaron 2 siglos para que eso vuelva a ser posible. Eso me parece bien interesante. Últimamente, bueno, Martita Schwind, las payadoras, vos misma, están abriendo un camino y ya no, medio como que no está muy en discusión que la mujer gaucha o no ha de hablar y habla, ¿no? Ahora, sin embargo, no deja de ser un desafío e imagino
que algún tipo de tensión con las tendencias más modernas, más contemporáneas hay, ¿no? Vos no haces verso libre, no quebrás la décima. No, pero porque la décima, o sea, es la décima y caló tan hondo en el pueblo por algo, ¿no? O sea, cada poesía tiene lo suyo, cada forma de expresión tiene lo suyo. Y a mí me atravesó la décima, digamos, por la contundencia que tiene, por el ritmo, por la historia que tiene, por lo que esa poesía siempre nos dijo. Entonces a mí me atraviesa eso. Si después quisiera escribir otra poesía lo haría, pero me atravesó mucho esa forma de decir que tiene la décima, todas las características que tiene la décima. O sea, no siento que me estoy encerrando, digamos, al escribir esa poesía, sino que a mí me da mucha libertad poder sostener y hablar desde esa estructura poética. Me gustaría que me contaras un poquito con la guitarra, a ver cómo es que vos transformás esta poesía en música. Bueno, esto es, a veces cuando me presento canto algunas cosas del repertorio mío o tradicional surero y después si no a veces recito así, como ven al estilo campero, que me encanta, aunque yo no soy payadora, Todo deseo vivir lo que se esconde en la vida, desde que fui concebida y ya empecé a resistir. Se resiste por no hundir los deseos en un pozo, por transformar calabozos en mar de sororidad y porque alguna verdad tenga que ver con el gozo. La verdad universal estuvo a favor del hombre. Él fue quien puso los nombres nombrándose lo esencial. Fue la regla su moral y todo lo femenino. Fue temeroso ladino y con violencia ultrajado. Sexo débil fue nombrado, abusado y clandestino. La mujer gusta del vino, igual que el más gentil hombre. Y que nadie se me asombre si digo que más que el vino, gusta del placer divino, carnal y sentimental, amistoso y bacanal que la tierra nos ofrece cuando todo se humedece como el cielo elemental. Todo deseo vivir, aunque mucho se nos niegue, y retruco a quien me alegue que mejor es consentir. No me quisiera morir sin verme como una anciana que sabe de las mañanas cantoras y que los días son a veces poesías que abren a nuevas ventanas. Hermoso. Gracias. Gracias. Si me acompañan, van a poder ver por acá que está el Martín Fierro, la ida, la vuelta, la primera edición de la vuelta. Aquí está la marca de la muestra. Por aquí tenemos una pulpería, que es ese lugar de recreación y de intercambio comercial. Y aquí, bueno, un gaucho. Cruz. Fierro. Cruz, diablo. Vengo por su alma. Su canto ya es inmortal. Mi alma y mi canto ya no son míos, le pertenecen al pueblo. Te ofrezco a cambio de tu alma la música más genuina del habla gaucha argentina y una estrofa con tu nombre. Fierro será el primer hombre en cantar una sextina, 6 versos octosilábicos, blancos sin rima el primero, después viejo compañero, vienen 2 rimas pareadas y riman como trompada, el sexto con el tercero. Mandinga. Fuiste un amigo de Fierro y sos un diablo ignorante. Yo soy insignificante, no es de Naides la sextina. El habla gaucha argentina es de todo el que la cante. Nuestro nombre va a perderse, Fierro y Cruz van a ser nada, pero en el pueblo grabada esta música sin dueño seguirá cantando el sueño de la patria liberada.
Doña Lucía. Doña Lucía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, comandante? Buenas tardes. El vago de su marido lo mandamos a la frontera a custodiar a los indios y a pelear, a defender. Y se lo vamos a traer hecho, sí señor. Cualquier cosa que necesite, cuente con el ejército, cuente conmigo. ¿Qué es eso, comandante? Va a volver. ¿Quiere un mate? Se lo voy a agradecer. Siéntese, comandante. Gracias. Muy amable, gracias.